me hace pensar nuevamente como el tema de la teoría del caso, porque en definitiva usted nos señala que, claro, no podemos afectar el derecho a defensa, pero tampoco sobredimensionar la defensa haciendo un ejercicio abusivo, por ejemplo, un interrogatorio de testigo en que tome demasiado tiempo y lleve a puntos impertinentes, pero esos puntos serán impertinentes en la medida que no se hayan planteado como algo relevante en el contexto familiar a la interposición de la demanda, porque en la medida que yo hice una alegación respecto de esos hechos a la interposición de la demanda, sí se convierten en algo pertinente de que el tribunal tome conocimiento si son parte de mi teoría del caso. Y también entiendo que esto se puede relacionar con lo que usted refería de que la observación a la prueba resulta relevante encuadrar las normas en el sentido de que yo tengo que señalar cuál es la forma de entender la norma, porque hoy, en el fondo, cierta norma puede tener distintas formas de entenderla y tengo que señalar cómo eso lo encuadro dentro de lo que es mi teoría del caso, y en ese sentido se convierte en algo fundamental la preparación del litigante de la teoría, de cómo preparar adecuadamente la teoría del caso en función a la prueba que voy a rendir y cómo quiero utilizar las normas que después me van a permitir que ese marco jurídico sea la forma en que yo quiero que el tribunal vea la causa que estoy planteando, porque si la entiendo bien, la forma de entender la norma puede modificarse según el marco jurídico, que puede estar en contradicción. O sea, si yo veo una norma específica fuera de un contexto, puedo llegar a un resultado jurídico distinto de que si la enmarco en conversación con otras normas pertinentes. Exacto, eso planteo. Y hoy día la dificultad en familia no es observar una norma muy básica, que normalmente son las normas que tenemos, y llegar a un resultado. El problema es que los marcos jurídicos son distintos y contrapuestos y con soluciones absolutamente, diametralmente distintas. Entonces, conocer cuál es el camino de interpretación es fundamental. Es fundamental y refrescarlo al momento también de la observación de las pruebas. Porque la construcción que se hace es una construcción muy distinta al principio de legalidad, por ejemplo, en manera penal. Es completamente distinto. Y al ser distinto, el derecho cobra una importancia de otra naturaleza. Y hoy día, por ejemplo, cuando estamos discutiendo un bien familiar, ¿qué entendemos por familia? Explíqueme entonces por qué usted entiende que un marido y una mujer separados no es familia. ¿Cuál es su concepción jurídica de familia? Entonces, y eso cambia radicalmente, porque puede determinar que un bien familiar se dé o no, porque el requisito es residencia principal de la familia. Entonces, y acá estoy mencionando algo muy sencillo que está completamente resuelto. Yo creo que nadie discute hoy día que familia puede estar conformada por un marido y una mujer separados, pero hay cosas todavía más sutiles que estamos discutiendo. Por ejemplo, estoy pensando en la manera de entender cuando proceden requisitos de cese y rebaja. ¿Cómo se observan esos requisitos? Hay miles, la dificultad en familia está dada porque las normas de familia de apariencia sencilla son sumamente complejas porque se basan en normas que entienden la organización familiar de manera muy tradicional. Y hoy día las exigencias que emanan de todos los tratados internacionales suscritos por Chile, incluso la Constitución, es que ampliemos la concepción de lo que entendemos por familia y las organizaciones familiares tradicionales, para hacernos cargo del principio de igualdad de los miembros de la familia realmente. Entonces, esa es la complejidad. Los hechos son muy importantes, pero también el marco jurídico es relevante de poder establecer adecuadamente la litigación, para saber si el camino de interpretación que se hace respecto a las normas es correcto. Magistrado, y en ese sentido, porque lo que nos refería la relatora Alejandra Aguilar, nos refirió que el rol del litigante es la construcción del punto de prueba. En ese sentido, ¿usted ve que en materia de familia también el litigante tenga un rol en la construcción del punto de prueba? Porque, por ejemplo, en esto de qué se entiende, no sé, o cese o cambio de circunstancia, existe bastante estandarizado cuál es el hecho a probar sin que exista y eso no fuerza al litigante a tener que plantear desde el principio una teoría del caso que va a ser realmente subsumida en el fondo en unos hechos a probar, digamos. Yo voy a decir algo que no es políticamente correcto. Efectivamente es importante la construcción de los hechos a probar, realmente no como hipótesis jurídica, normativa, sino como hechos fácticos que hay que acreditar. Pero habiéndolo intentado hacer de forma muy seria y consistente, don Pablo, me parece que tiene su... Por favor, Eso, ahí estamos. Pero la dinámica diaria del trabajo y de acuerdo a las formas como se plantean las teorías de casos y que se están plasmadas en las demandas, es
habiéndolo intentado seriamente, es físicamente imposible hacerlo, por el tiempo que tenemos. En 15 minutos, en 20 minutos, o en media hora, no se puede hacer en una audiencia preparatoria, habiendo intentado. Entonces, a mí me parece muy importante poder hacerlo, pero eso también requiere que tengamos controles de admisibilidad más específicos respecto a cómo se plantean las demandas para que la fundamentación de hecho y derecho sea, de alguna forma, nos entregue realmente la información que necesitamos para poder lograrlo. Es un trabajo pendiente, súper necesario, nos va a permitir tomar de mejores decisiones y comparto con Alejandra de todas maneras que es indispensable hacerlo, pero vamos a tener que hacer un ejercicio de depurar cómo vienen las demandas, cómo viene la contestación de la demanda para poder hacer ese trabajo de construcción.